Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer la asistencia de todos a nuestro 27 Encuentro Nacional. A los ponentes que van a intervenir en las ponencias médicas a continuación, por su compromiso y dedicación profesional con la enfermedad de Gaucher y por su esfuerzo y tiempo que nos brindan, lo que hace que nos sintamos seguros y mejor conocedores de nuestra enfermedad. A todos los asociados que están hoy aquí presentes y a los que a buen seguro a muchos les ha supuesto también un esfuerzo poder asistir, y a los que nos siguen desde sus respectivos domicilios. Nuestra implicación activa es la garantía de pervivencia en la asociación. A las empresas farmacéuticas, sin cuyo apoyo nos resultaría muy difícil celebrar este encuentro. Y a todos los técnicos que nos brindan su también inestimable ayuda. Tenemos la suerte y privilegio de contar con tantos y tantos buenos profesionales especialistas en nuestra enfermedad. Aprovechemos la oportunidad y preguntemos nuestras dudas en ruegos y preguntas que se abre a continuación de cada ponencia. Y ahora presentaré a las dos ponentes que lo harán por streaming. Doctora Leticia Pías Peleteiro, Unidad de Enfermedades Metabólicas, Departamento de Neurología, Hospital San Juan de Dios, Barcelona. Aspectos clínicos y tratamiento en la enfermedad de Gaucher tipo 3. Doña Mar O'Callaghan, Unidad de Enfermedad Metabólica, Departamento de Neurología, Hospital San Juan de Dios de Barcelona. Aspectos clínicos y tratamiento en la enfermedad de Gaucher tipo 3. Cuando quieran pueden empezar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No sé si me escucháis. ¿Sí? ¿Se escucha? Vale. Voy a esperar un momentito entonces a que me confirméis que se puede escuchar. Te escuchamos, sí, perfectamente. ¿Sí? Vale, perfecto. Pues nada, gracias por la introducción, Marisol. Buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a este encuentro. Como ha dicho Marisol, yo me llamo Leticia Pía, soy neuropediatra y trabajo en la unidad de neurometabólicas y la unidad de ensayos clínicos del Hospital Sant Joan de Déu. Siento mucho no estar ahí en persona. La verdad es que ha sido muy complicado este mes, pero no queríamos perdernos el encuentro. Así que disculpad que sea por esta pantalla. Intentaremos que sea igualmente pues, lo más fluido posible. Mi charla va a estar un poquito encadenada con la de mi compañera, la doctora Mar O'Callaghan. Habíamos acordado hacerlo aspectos clínicos y terapéuticos y empezaba yo con generalidades, aspectos más clínicos, tratamiento general y para dar paso luego a la doctora O'Callaghan, que va a desarrollar en más detalle todos los aspectos de las aproximaciones terapéuticas. El énfasis, como somos tan pediatras, en la enfermedad de Gaucher en edad pediátrica y sobre todo en la enfermedad de Gaucher tipo 3. Entonces aquí pongo el contenido, un poco de qué voy a hablar, la definición, unas notas de la fisiopatología, la clínica, diagnóstico y biomarcadores de diagnóstico y seguimiento y por último los aspectos pues, generales del tratamiento y del seguimiento. Bueno, primero, aunque ya sé que para todos evidentemente siempre sois muy expertos, por si acaso también hay algunas personas en esta jornada que no hayan venido a las reuniones previas o no estén tan familiarizados. Yo quería empezar también primero por lo más básico, vamos por la definición. La enfermedad de Gaucher es la enfermedad de almacenamiento lisosomal más frecuente y la causa es la deficiencia de una enzima, la beta-glucocerebrosidasa. Hay diferentes formas clínicas que se clasifican clásicamente, aunque luego comentaremos que hay diferencias según la afectación neurológica, presente, ausente o el grado. Tenemos una epidemiología que va a variar en función de estas formas clínicas de Gaucher 1 o 2 y 3, que va a variar entre 40.000 a 60.000 y el 2 y 3, 1 a 100.000 personas. Siempre se habla que en algunas poblaciones concretas esto es más frecuente, como es el caso de la población judía.
Aquí vemos un breve esquema en el que vemos que el enzima al fallar no degrada una sustancia que por tanto se va a acumular. Esta sustancia se acumula en macrófagos, dando una característica aspecto de los macrófagos rellenos de lípidos, que son las células de Gaucher, descritas por Philippe Gaucher en 1882, como seguro sabréis, pero para recordar este elemento de la observación clínica que dio lugar a su nombre, y la importancia siempre de la observación clínica en los detalles, aunque actualmente, como sabéis o iremos diciendo, el diagnóstico no se hace ya de esta manera clásica. Vamos a ir a pequeñas notas de la fisiopatología, y para eso creí importante recordar qué es lo que está pasando cuando falla el lisosoma. El lisosoma, como veis aquí, en esta célula es una estructura, una organela que tenemos en las células, que se encarga de hacer eliminación de sustancias. Se va no solo a encargar de degradar, sino que va a hacer reciclaje de la propia célula, procesos de autofagia, y por tanto regula muchos procesos del equilibrio celular, de la salud celular, lo que llamamos la homeostasis. Aquí tenemos un diagrama del lisosoma donde dentro están todas las enzimas que se llaman las hidrolasas ácidas. Y son estas tijeras activas a pH ácido que van a degradar múltiples sustancias. Por tanto, ¿qué son las enfermedades de depósito losemaal? Son aquellas en las que estas enzimas están deficientes, tanto en sí porque se produzcan o por las proteínas de transporte de dichas enzimas. Lo que ocurre es que al final estas sustancias se acumulan en el lisosoma, y no solo es el acúmulo, sino que al final no solo ocupan lugar, sino que dañan células y ocasionan, por diversos procesos que vamos a comentar, diversos síntomas clínicos en diferentes órganos del sistema. Es un grupo de enfermedades grande, a estas 70 entidades descritas, de base genética, en general por un gen, y la mayor parte de patrón recesivo. Quiere decir que tenemos que tener las dos alteraciones en los dos cromosomas para que pueda producirse la clínica. No es un estado de portador. Hay otras entidades lisosomales que serían ligadas a X, que pueden tener clínica predominante, más predominante en varones. Aquí os quería simplemente hacer un esquema dentro de la complejidad de las condiciones del metabolismo. Perdonad, la diapositiva está en inglés porque se ha extraído de un artículo que clasifica los defectos en moléculas pequeñas, moléculas complejas o problemas de energía. Nosotros estamos en una moléculas complejas en acúmulo, es un problema de acúmulo, y por tanto tenemos clásicamente signos en muchos órganos y sistemas. Puede haber signos antes de nacer o de forma variable durante la vida, y puede haber pues evolución en condiciones progresivas. Es muy importante este grupo saber que estamos en un momento en el que está habiendo un gran desarrollo de terapias emergentes. Es un grupo de condiciones que nos da esperanza de que está habiendo cambios. Aquí simplemente por ver que hay muchísimas sustancias que pueden acumularse. Nosotros estamos dentro de las enfermedades de acúmulo de los esfingolípidos, que son todo este grupo de entidades que veis aquí, la esfingolipidosis, que sería por tanto la sustancia que se acumula. El sustrato es la esfingosina con un fosfolípido. ¿De acuerdo? Esto sería para pues, un mismo esquema, simplemente mostrando donde nos falla la enzima, pues sería el punto dentro de estas vías tan complejas, pues que se distorsionan todas estas vías metabólicas. Y los esfingolípidos, que además tiene este nombre curioso, creo que por donde vi que la esfingosina se habría relacionado inicialmente con la esfinge por alguna similaritud, pues es la esfingosina unida a un ácido graso, ¿vale? Aquí tenemos la estructura de estas diferentes moléculas de los esfingolípidos, y son muy importantes para muchísimas funciones, entre ellas la estructura. Son una pieza, un ladrillo fundamental en la membrana celular, pero no solo eso, también se encargan de procesos de señalización, reconocimiento celular, son árbitros muy importantes en la célula, muy activas, son mediadores de procesos múltiples que ocurren en la célula: inflamación, de muerte celular programada, de proliferación celular, de envejecimiento celular y diferenciación. Por tanto, podemos entender bien que si fallan puede haber diversas alteraciones a nivel de todo el organismo. Y también quería hacer mención, ya que vamos a hacer mención de la clínica neurológica y en pediatría, que los trastornos en general del metabolismo de estas moléculas esfingolípidos pueden tener un impacto especial en el tejido neuronal, porque todos estos procesos son sumamente importantes para el desarrollo neurológico. Este es el resumen de la fisiopatología. Por tanto, en Gaucher tenemos una alteración genética, dos variantes en el gen GBA. Esto nos va a ocasionar un acúmulo de glucocerebrósidos
y por tanto tenemos la imposibilidad de degradar esta sustancia en los lisosomas de los macrófagos y se forman estas células características. Eso genera una disfunción celular multiorgánica con infiltración multisistémica, sobre todo a expensas de vísceras, bazo, hígado, médula ósea. Y esto secundariamente también activa daño celular con cascadas inflamatorias y citoquinas, que ahora os comentaré. Todo ello al final se manifiesta en los síntomas clínicos muy variables según las formas clínicas que conocemos, desde visceromegalias, alteración de las líneas celulares, citopenias, lesiones óseas, ya que este acúmulo ocurre también a nivel de la médula ósea y en los huesos, y compromiso neurológico en algunas formas. Aquí quería mencionar toda la cascada que se va conociendo cada vez mejor de una vez que se acumula en los glucocerebrósidos, cómo puede alterar diversos procesos dentro de la célula que condicionan estrés oxidativo, inflamación. Esto va a generar potencialmente, en formas más graves de la condición, muerte neuronal o alteraciones a nivel neuronal, y también a nivel óseo va a generar un desbalance entre la formación, las células que soportan la formación de osteoblastos frente a las de ruptura de los osteoclastos. Va a ir un desbalance que va a favorecer eh, daño óseo, necrosis ósea y síntomas característicos de esta entidad. Aquí también veis una mención a que este daño neuronal progresivo puede asociarse, como se ha sido escrito, a condición de Parkinson asociada al GBA1, a la alteración de este gen. Hago aquí también un poco esa descripción. Este acúmulo y segregación de alfa-sinucleína va a disregular procesos de regulación celular, a nivel mitocondrial, a nivel de la disfunción del propio lisosoma, que recicla, como hemos dicho, y hace múltiples funciones en la célula, y eso va a favorecer que haya un daño específico de células dopaminérgicas, que va a ocasionar síntomas característicos de la condición de Parkinson. Esto es más excepcional en la edad pediátrica, pero puede también darse cuadros de parkinsonismo en las condiciones más graves, tipo 2. Voy a pasar ahora a la clínica, según un poco las manifestaciones de estos tipos que os he comentado. 1, 2, 3, que se clasifica de forma clásica por si hay manifestaciones neurológicas. Perdonad. Entonces, sobre todo ahora os iré diciendo que es una clasificación que nos facilita poder entender las formas clínicas, pero ciertamente hay un continuum fenotípico, es decir, hay formas que pueden ser intermedias, ciertamente, em, aunque no se correlaciona bien con la actividad enzimática que tienen residual. Tenemos lo que sería primero la forma más frecuente, que es la forma tipo 1, que es la forma no neuronopática, como sabéis, que se caracteriza sobre todo por aumento del hígado del bazo, alteración de las líneas celulares, pues trombocitopenia, anemia, afectación ósea, y no hay afectación neurológica primaria. Evidentemente es la forma que puede abordarse mejor a nivel terapéutico y condiciona un mejor pronóstico. Tenemos luego las formas 2 y 3 que pueden pues, debutar también en periodo pediátrico. La tipo 2 sería el inicio más temprano, con menos de 2 años, por tanto también más grave, que puede una evolución más rápida y progresiva, y la cual hoy tampoco nos vamos a centrar en detalle. Y la tipo 3, que sería la forma crónica o subaguda neuronopática, puede acompañar una afectación neurológica progresiva más lenta, pero realmente las manifestaciones sistémicas son más cardinales y son en sí variables. Bueno, todas ellas, por supuesto, tienen la misma base genética y que hemos comentado, la deficiencia de enzima. Y aquí veis un poco este espectro fenotípico que verdaderamente es un continuum y por tanto no podemos clasificar de una forma pues siempre en tres cajitas, sino que hay que conocer que hay formas que van desde lo asintomático a formas con predominio de afectación esquelética, formación visceral, ¿verdad? Puede haber estas manifestaciones neurológicas evolutivas, manifestaciones parkinsonianas, manifestaciones oculares, epilepsia mioclónica que forman parte del espectro neurológico. Y hay unas formas muy graves que ya tienen unas manifestaciones antenatales que vendrían relacionadas con una forma de cuadro muy grave antenatal, que suele afectar también pues, la viabilidad. Tenemos aquí un esquema, un poco estoy repitiendo, pero por tratar
de entender mejor por qué hay esta gran variabilidad. Y aquí veis que el tipo 1 frente al tipo 2-3 se diferencian no por la alteración genética, la deficiencia de enzimas, sino particularmente por la presencia o no de síntomas neurológicos que pueden ser de grado variable. En la enfermedad tipo 1 podemos tener más predominancia de también síntomas cardíacos o neumopatía intersticial o alteraciones a otros niveles. Lo que comparten siempre las visceromegalias y la afectación ósea, ¿verdad? Que va a condicionar a su vez pues, cuestiones que tienen que ver con a nivel sistémico, fallo de Medro, etcétera. En cuanto a la pediatría, pues te quería también hacer una pequeña mención al ser neuropediatras. Como veis y como os decía, lo predominante también suele ser el primer signo, pues al final de sospecha, es la patosplenomegalia. Es progresiva y hay que distinguirla de otras causas, evidentemente, que pueden ser prevalentes en la edad pediátrica, ya sea infecciosa, ya sea por una causa de proliferación neoplásica. Esta alteración del bazo y del hígado va a generar disfunción secundaria, ya sea con citopenias, alteraciones de la coagulación, alteración de las plaquetas y puede generar evidentemente dolor abdominal, incluso si es muy importante, el hiperesplenismo puede condicionar dificultad respiratoria y secuestro esplénico que llamamos, que puede incluso ocasionar que haya que hacer una intervención quirúrgica. Tenemos la afectación ósea también tremendamente frecuente con lesiones óseas características que incluso son identificables en las propias radiografías y que pueden ocasionar crisis óseas dolorosas, las deformidades que comento que son muy visibles en las radiografías, deformidad en Matracer-Lenkmeyer a nivel de fémur y también eso a su vez genera una fragilidad ósea. A nivel hematológico, evidentemente, como decía, es muy frecuente, puede ser secundaria al aumento del bazo, a la infiltración de las células de Gaucher que se acumulan en la médula ósea, ¿sí? Y la alteración de las plaquetas es muy prevalente, puede alterar, evidentemente, la hemostasia, que son las plaquetas se activan mucho para poder pues, participar en procesos de cuando hay un sangrado, de hemostasia primaria. También podemos tener, evidentemente, anemia por bajada de hemoglobina y leucopenia, quiere decir, pues bajada de las células blancas, los leucocitos que nos protegen de infecciones y, por tanto, dar susceptibilidad a infecciones recurrentes. En cuanto específicamente a manifestaciones neurológicas, pues sabemos que, como os decía, en el tipo 2 las manifestaciones pueden ser muy graves, más predominancia de clínica grave y progresiva. En el tipo 3 más subagudo crónico, lo predominante pueden ser las alteraciones de la oculomotricidad, ya sea estrabismo o otros aspectos que condicionen los movimientos oculares. También alteración del equilibrio, de la marcha, lo que llamamos una ataxia. Puede haber siempre también una presencia, un desarrollo psicomotor retrasado, pero que no siempre está presente y esto puede ser progresivo. Y por otra parte, hay, no en todos los casos, pero puede ser una epilepsia que suele ser de carácter de crisis mioclónicas. La fisiopatología, como hemos ido comentando varias veces, es porque se acumulan estos glucocerebrósidos a nivel neuronal, que a su vez no solo se acumulan, sino que desencadenan esta cascada de inflamación y de disregulación de mecanismos que tiene la célula para regularse, por tanto, pudiendo generar pérdida neuronal y una inflamación reactiva. Esto no añade mucho más a lo que os estoy comentando, simplemente saber que dentro de este continuum puede haber clínica que se manifiesta o antes o después, que puede ser progresiva y que en pediatría siempre tenemos que estar anticipando, aunque tengamos solamente pues, un aumento de hígado bazo o alteraciones hematológicas, siempre estar muy pendiente de si pueden aparecer algunas alteraciones evolutivas. Quería aquí hacer mención en este sentido a esta revisión que es muy bonita, en la que han participado muchos compañeros em, de lo que es a nivel nacional. Es un estudio retrospectivo de muchos centros, de 10 centros, donde incluyeron a 19 pacientes con clínica, digamos, como vamos a decir, compatible con Gaucher tipo 3. Y es bonito porque un poco en lo que os he dicho es como es una observación realmente de estos aspectos de qué es más frecuente, de cómo hay que acompañar, ayuda mucho a poder orientar el seguimiento. Os quiero poner unas pinceladas
de este estudio que tal vez ya conocéis. La mediana de edad del diagnóstico fue entre 1 y 1,2 años, o sea, entre 1 y 2 años, y la media desde que se hizo el seguimiento en esta corte es de 12 años, la media, porque es en la corte es de 1 a 25 años, una corte pues eso, pediátrica y de adultos jóvenes. Aquí veis las manifestaciones más prevalentes al inicio, o sea, al debut, por tanto, que llevaron al diagnóstico y luego en el seguimiento. Como veis, lo más relevante es, como veníamos diciendo, es el aumento de las vísceras, el aumento del hígado, el aumento del bazo, prácticamente general en todos los pacientes recogidos, seguido de alteraciones hematológicas, como decíamos, sobre todo alteración de las plaquetas y de la hemoglobina con anemia. Veis que luego otra manifestación muy frecuente es la cifoscoliosis, alteraciones esqueléticas como cifoscoliosis o alteraciones torácicas como pectus carinatum. Veis que las crisis óseas que hemos descrito mucho, que pues, son muy frecuentes en la enfermedad de Gaucher tipo 1, pues en la población pediátrica no fueron en ningún caso pues, un síntoma prevalente. Lo preguntas, pero no es un aspecto prevalente en pediatría. Tampoco es muy prevalente el aspecto, la manifestación cardiológica o pulmonar, ¿verdad? Corneal, que sí son más prevalentes en otras formas de la enfermedad. Sí que veis que aunque no haya crisis ósea, sin embargo, a nivel de la resonancia ósea, a nivel de las placas donde se puede ver estas alteraciones de matriz de Erlenmeyer, sí que hay pues un 10-15% que ya manifiestan alteraciones, pero no dan clínica. Es muy importante, por eso también siempre ir vigilando. ¿Veis aquí en la columna de la derecha cómo evolucionan estos síntomas con la terapia de reemplazo enzimático, que luego comentamos, como sabéis bien, es el pilar de tratamiento? Y todo mejora enormemente, sobre todo las visceromegalias, y las alteraciones hematológicas se corrigen por completo, y vemos que lo que hay bastante poca respuesta es a nivel de las alteraciones esqueléticas, la cifoscoliosis, eso ya no tiene tanto efecto, no llega el enzima a este nivel de una manera efectiva. Y también en los casos donde hay enfermedad pulmonar intersticial, esto tampoco es tan efectivo, sino que incluso veis que aumenta la prevalencia en el seguimiento de la cohorte. Aquí hace referencia a la clínica neurológica en esta misma cohorte, que no es muy frecuente, pero lo más prevalente son alteraciones por una parte, la motricidad ocular, con un estrabismo o con una apraxia oculomotora, que quiere decir es como una alteración en la coordinación entre los ojos y la cabeza, oculocefálica, em, que hay que buscar también de una manera muy, muy, muy específica. Y también vemos que es frecuente, hasta un tercio de la corte, que haya un retraso psicomotor, pero que puede ser leve o moderado, en ningún caso grave en las formas, ¿verdad? Tipo 3. Em, vemos que, por ejemplo, pues el lenguaje puede ser normal en la mitad de la corte. Y estos aspectos son importantes tenerlos en cuenta porque a veces pueden estar a inicio o no, puede ser solamente la clínica visceral, pero requiere una vigilancia y requiere un seguimiento. Entonces, con esto lo que quiero decir, que también me parece importante, fuera de formas clínicas, no es fácil distinguir tampoco entre una enfermedad de Gaucher tipo 1 y una tipo 3 tardío, que no tenga realmente clínica neurológica al inicio, pero que pueda haber que vigilarla. Y también es muy difícil diferenciar un Gaucher, enfermedad tipo 2 tardía con una tipo 3 temprano, un continuum, y por tanto realmente es muy importante tener en cuenta que los algoritmos de seguimiento y diagnóstico precoz han de contemplar todo el espectro por toda la clínica que puede dar a nivel fisiopatológico, como hemos comprobado. Es muy importante en la infancia controlar todos estos signos y síntomas neurológicos, incluso aunque no estén presentes. Luego también tenemos las propias alteraciones genéticas del GBA1 que nos pueden ayudar a orientar si la clínica puede asociarse a una forma pues, u otra. ¿Vale? Y aquí hay cierto genotipo-fenotipo, como os comentaré luego, pero no siempre es así, porque a veces incluso hermanos o gemelos idénticos con el mismo genotipo pueden presentar cuadros clínicos diferentes. Hay factores ambientales, epigenéticos, hay una complejidad. Con todo, la genética puede ayudarnos a orientar, por ejemplo, la variante L44P es la más frecuente en la corte y
si bien en otras series, por ejemplo, pueden asociarse a que destacan síntomas neurológicos, en esta corte española se asoció sobre todo con manifestaciones viscerales y de citopenias, con lo cual la correlación genotipo-fenotipo nos orienta mucho, sobre todo con las alteraciones más recurrentes, pero tampoco es algo tajante y determinista. Hay que siempre tener en cuenta que puede haber una variabilidad y primero siempre la clínica, primero siempre tener toda la fisiopatología en mente. Paso ahora a lo diagnóstico y biomarcadores que pueden ser útiles a nivel del seguimiento. Espero no estar yendo muy rápido, cualquier cosa luego al final podemos repasar cualquier duda, ¿no? ¿Cuáles son los pilares del diagnóstico? Por tanto, pues lo que hemos mencionado, ¿no? Los signos y síntomas clínicos compatibles es fundamental. Eh, Sobre todo cuando no tenemos, pues, como en su entorno, un cribado neonatal, pues es los síntomas que tienen que evocar que pensemos en esta entidad junto con los hematólogos, junto con otros, los compañeros de pediatría, cuando surgen estos síntomas, sobre todo como la hepatosplenomegalia. Es muy importante apoyarnos en los biomarcadores sugestivos, sobre todo que se miran en analíticas de sangre, de plasma. Y luego tenemos los estudios muy importantes y confirmatorios que son la actividad enzimática, que en general va a estar entre 0 y 15% del valor de normalidad, mostrando que esta enzima no está pues, funcionando bien o no se produce bien y por tanto infiere que se está acumulando lo que no se degrada. Y por último, el estudio genético dirigido, que sería confirmatorio, aunque hace años no se hacía, no se podía hacer de forma rutinaria, hoy día sí es una prueba muy rutinaria. Y aquí simplemente pongo por mencionar que efectivamente en cuanto a sensibilidad, especificidad, la actividad enzimática y el análisis genético están muy arriba, o sea, casi en 100%, pero tenemos biomarcadores de extrema utilidad que han sido definidos a lo largo de los últimos años, como el ISO-GB1, que nos ayudan muchísimo y son cada vez pues, son más accesibles a nivel general para poder diagnosticar y sobre todo también para poder hacer un seguimiento, porque nos puede informar del control de síntomas. Las células de Gaucher, como os decía antes, ya no es una prueba habitual que se haga en ver estos macrófagos hinchados de lípidos en la médula ósea, pero también está bien tener en cuenta y saber todas las posibilidades que hay a nivel diagnóstico. Y por tanto, la base molecular y genética, como hemos ido diciendo, es encontrar variantes bialélicas en el gen GBA1 que se encuentra en el brazo largo del cromosoma 1. Hay una serie de variantes concretas, recurrentes en la población pediátrica y también en adultos. Es la que comentamos antes, la L44P, que también fue la más frecuente en la corte española analizada. Y luego puede haber alteraciones raras y otras desconocidas que nos impiden también poder hacer esa correlación de creemos que se asocie más o menos a una forma pues de Gaucher 1 o 3. Por eso pues hay que seguir aprendiendo. Es muy importante también compartir siempre esta información para poder tener información de cortes muy amplias que nos ayuden a conocer esta casuística. Solo una mención a cuando hablamos de herencia autosómica recesiva, solo corroborar un poquito qué quiere decir que necesitamos que haya una alteración en los dos alelos, ¿verdad? Los dos cromosomas, y esto, la circunstancia puede venir dada por un papá o una mamá portadores no afectos, pero que pasen o transmitan la alteración al niño o la niña y por tanto las manifestaciones son cuando tenemos las dos variantes, ¿vale? Los otros estados son de portador o no portador. He comentado antes los aspectos de cómo la genética nos puede orientar a la forma clínica. Esta correlación es imperfecta, es parcial, pero puede ser orientativo. Hay varias publicaciones que en cualquier caso señalan que hay algunas alteraciones que son recurrentes, hasta en el 95% de los casos descritos. Y en algún caso hay una correlación bastante constante, como que, por ejemplo, la alteración N370S pues se da en formas de Gaucher no neuronopáticas, que algunos, por ejemplo, cuando es en homocigosis, a las dos alteraciones iguales en los dos alelos, se asociaría de una forma más leve. Y luego tenemos también, como hablamos antes, la L44P, que ya sea en homocigosis o junto con otro alelo, pues puede ser predictora en alguna serie de enfermedad neurológica, no así como os explicamos en la corte española. Y luego algunas concretas que pueden asociarse más particularmente a un fenotipo cardíaco
que no es el más frecuente. Entonces, no olvidar nunca que está la genética, pero está los factores epigenéticos ambientales que van a fluir. Es complejo y, por tanto, la presentación va a ser al final única en cada paciente. Luego hemos comentado antes que hay biomarcadores específicos que se han ido desarrollando, además de la actividad enzimática que hemos comentado y que son extremadamente útiles, han revolucionado el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad de Gaucher. Se sigue investigando, se siguen buscando marcadores que sean más precisos, por ejemplo, para la afectación ósea o generales. Aquí, por mencionar alguno clásico que, por ejemplo, se utiliza mucho en pediatría en la sospecha, es la quitotriosidasa, que aunque no sea altamente específica, es de gran utilidad y nos va a ilustrar la actividad de los macrófagos. Tenemos el marcador actualmente, pues, que tiene un grandísimo valor, tanto para diagnóstico y seguimiento, es el aliso GB1, tiene una sensibilidad muy alta. Y luego hay otros biomarcadores, pues, como por ejemplo el CCL18, el TAP5B, que también tienen una gran importancia para la activación sistémica o la alteración más a nivel del hueso. Entonces, ¿cuál es el algoritmo diagnóstico que usamos? Nuestro medio no, pues, no hay un cribado neonatal sistemático, como puede haber en algún otro país. Es la sospecha clínica la que dirige el estudio. Vamos hoy día rápidamente, ¿no?, a los biomarcadores de screening como primer paso, que nos puede permitir también ya orientar que esta clínica sea por una alteración lisosomal o evocadora de un Gaucher. En algunos entornos puede ser que tengan más accesibilidad directa a la actividad enzimática o el estudio genético, puede ser variable un centro a otro. Quizás yo estoy aquí a lo mejor reflejando ahora un poco cómo lo hacemos en nuestro centro. Y ya por último, la confirmación que se puede hacer como eso antes o después es la actividad enzimática en leucocitos y el estudio genético del gen GBA. Y como hablábamos, que nos puede orientar un poco las variantes específicas a nivel de pronóstico. Bueno, paso por último a la parte de tratamiento y seguimiento. Em, Aquí un poco, sé que la doctora Callahan va a desarrollar esto en más detalle, pero quería simplemente también, bueno, mencionar que en principio las estrategias, ¿no? ¿Qué podemos hacer para evitar que tengamos un acúmulo de esta sustancia acumulada? Pues se puede tratar, por una parte, de mejorar o restaurar la actividad enzimática que está deficiente, ya sea con terapia enzimática de sustitución, ya sea con chaperonas farmacológicas que se pueden unir a la terapia enzimática, algunas estrategias que pueden ser útiles en algunas formas graves, pediátricas, la tipo 2, como el trasplante médula ósea para sustituir, traer células que tengan pues enzima funcionante, y también terapias en desarrollo, que también nos comentará más la doctora Callahan de terapia génica. Esto es mejorar o restaurar la actividad enzimática deficiente por muchas vías. Y también podemos tratar de reducir el sustrato que se acumula, aunque no podamos mejorar el enzima. Y aquí también hay abordajes por pequeñas moléculas como reductores de sustrato. Entonces aquí os pongo un poquito el mismo esquema que no quiero ahora tampoco pues meterme en detalle, pero la terapia de reemplazo enzimático es la imoglucerasa, la velaglucerasa, que es bisemanal. En niños, pues al ser intravenoso ya nos sugiere que es importante poner accesos venosos estables y tenemos una respuesta visceral y hematológica generalmente muy buena. Algunos ejemplos de terapia reductor de sustrato que también nos contará mejor Mar es el eliglustat, emiglustat, beglustat, y son también a veces ya indicados de forma clara o alternativas cuando la terapia enzimática no está disponible o contraindicada. Y luego no olvidar nunca también el manejo sintomático, siempre es el manejo global del niño o niña, ya sea para tratar la crisis ósea, ya sea para tratar la anemia con hierro, para tratar lesiones óseas, siempre lo que es el manejo global e integral dentro de un manejo multidisciplinar, ¿vale? Pero al menos estas son los pilares que además conocéis muy bien, ¿vale? La terapia de reemplazo enzimático, las formas 1 y 3 son las que se muestra la máxima efectividad. Es una enzima recombinante, pero que se parece a la glucocerebrosidasa, que no funciona.
Y por otra parte, terapia de sustrato, como hemos dicho, son medicamentos orales, no son intravenosos, que reducen el sustrato que se acumula, la producción de glucocerebrósidos, y por tanto pueden ayudar a paliar las consecuencias de este acúmulo. La respuesta terapéutica con la terapia enzimática sustitutiva puede ser muy rápida para las alteraciones hematológicas, incluso se habla de 6 meses, y bastante rápida pero variable para las manifestaciones viscerales, de reducir hígado y bazo. No obstante, las mejorías óseas, que ya hemos también comentado antes que puede ser más difícil de tratar, requieren un seguimiento más prolongado. Es muy importante tener en cuenta, por tanto, en este sentido, que como es una condición progresiva, el diagnóstico y tratamiento precoz evidentemente mejora muchísimo, no solo la supervivencia en pediatría, pero la calidad de vida y el pronóstico a largo plazo en pacientes pediátricos. Y el seguimiento, por tanto, ¿qué requiere? ¿Cuáles son los pilares? He dicho antes, una coordinación multidisciplinar. En nuestro caso, pues incluye pediatras, hematólogos, neurólogos, genetistas, traumatólogos, psicólogos, para optimizar los resultados. También hay que tener en cuenta el impacto que puede venir hacia una terapia enzimática bisemanal si no estás con la posibilidad de acceder al tratamiento oral. Hay que monitorizar regularmente a los niños y niñas, cada 3 y 6 meses inicialmente. Biomarcadores normalmente son cada 6 meses hasta normalizar el iso-GB1, la ketotirosidasa que comentábamos antes, y de forma periódica, también según la clínica y necesidades, hemograma completo y bioquímica. Y a nivel de pruebas de imagen, ecografías de abdomen, resonancia magnética ósea o corporal total, o una densitometría para evaluar la densidad ósea. Muy importante en niños y niñas monitorizar la función auditiva, porque se ha visto también que puede haber un déficit auditivo progresivo. Totalmente, también hemos ido insistiendo, muy importante hacer una evaluación del neurodesarrollo periódica, al menos semestral, en los tipos 2, pero también los 3, que pueden no tener clínica de alteración del neurodesarrollo, pero por lo que hemos comentado es fundamental poder hacer este seguimiento siempre y de forma sistemática. Nunca olvidar todas escalas funcionales y de calidad de vida, que esto es algo que se está instaurando cada vez más en la práctica clínica habitual y que sabemos que es fundamental porque al final el impacto que tiene esta condición crónica en el niño, niña, en la familia es enorme, y es muy importante también que ahí se ponga el foco de todas las herramientas posibles para mejorar el tratamiento global. Y dejo también aquí puesto la mención muy importante de asesoramiento genético, tanto para asesoramiento familiar o planificación reproductiva, por lo que hemos comentado de en los casos que hay una papá, mamá sean portadores, pues evidentemente hay una recurrencia, se puede hacer una planificación y un asesoramiento específico familiar. Y los biomarcadores que usamos, hemos ido hablando de esto, sobre todo el principal que tiene ahora más efectividad es el iso-GB1 en pediatría. Tiene una correlación directa tanto con la magnitud de la condición clínica como también con la efectividad de la terapia enzimática, y se recomienda mucho hacer esta monitorización. Otros marcadores que se usan son la ketotirosidasa, como decíamos, que nos refleja la actividad de los macrófagos. Es menos específico, pero y también hay algunas limitaciones porque puede haber una pseudoeficiencia en parte de la población, pero en muchos sitios también tienen este biomarcador accesible y hay que tenerlo en cuenta. Y otros que nos pueden ayudar más a monitorizar respuesta inflamatoria, o sea, que no son exclusivas, pero que nos pueden ayudar, son el CCL18. Que os pongo un ejemplo para que veáis que el lisogb1 o glicosilesfingosina, vemos aquí que en un grupo sistemáticamente se muestra como alto en los pacientes, y vemos también que se va reduciendo significativamente después del tratamiento de la terapia enzimática sustitutiva. Entonces, es un marcador que nos ayuda mucho a poder monitorizar el control de la enfermedad. Guías de seguimiento son muy importantes para poder consensuar al final cuál es la forma de hacer un seguimiento más preciso. Están más elaboradas y consensuadas en el tipo 1 realmente que en el tipo 3. Y es importante seguir trabajando en esto, pero en cualquier caso contamos con guías de recomendaciones, sobre todo mucho en adultos, del uso del eliglustato oral en adultos, y de las recomendaciones que se hacen a nivel de seguimiento.
Estas recomendaciones en el tipo 3 están, a veces son más variables, pero en general en la población pediátrica, como es muy importante ir anticipando muchas alteraciones progresivas y dos, es un poco lo que habíamos dicho antes, las recomendaciones son más o menos cada 6 meses de hacer una exploración física sistemática, hematológica, visceral, con ecografías o resonancias, los biomarcadores que hemos comentado. A nivel esquelético, no olvidar eso, todas las resonancias em, y DEXA, lo que sería densitometría, y las escalas de calidad de vida. Tratar de implementarlas para identificar necesidades, fundamental. Y voy cerrando entonces un poco ya mi parte de la charla, dejando 4 mensajes que me parecían muy importantes. Eh, Uno es que el conocimiento de la fisiopatología, de la base molecular de la enfermedad de Gaucher es muy importante porque nos ayuda a entender qué está pasando. Son moléculas complejas, no degradadas, pero que no solo se acumulan, sino que tienen múltiples funciones en las células del organismo y del mantenimiento del sistema nervioso central. Conocerlo es muy importante para poder impulsar definitivamente la investigación de estas vías fisiopatológicas que nos ayude a encontrar nuevas dianas terapéuticas. Por otra parte, es fundamental, como hablamos también, de que el diagnóstico precoz y un tratamiento precoz, ya que sabemos que esto tiene una clara repercusión en la evolución de los síntomas, el pronóstico. Cuanto antes se ponga el tratamiento, incluso antes de que haya clínica en ese sentido, evitas un daño instaurado en los sistemas y es, como hemos visto, más reversible. Y también es muy importante el diagnóstico precoz para hacer un adecuado asesoramiento genético. Es también necesario impulsar el desarrollo de terapias. La doctora O'Callaghan va ahora también a desarrollar más este tema, pero es importante, a veces hemos visto que los tratamientos disponibles dejan necesidades sin cubrir, sobre todo en las formas más graves como enfermedad de Gaucher tipo 2, y necesitamos herramientas que puedan, como terapia génica, otras estrategias, prevenir, ralentizar los síntomas o mejorar en cualquier caso la calidad y esperanza de vida. Y por último, el último mensaje es la importancia del trabajo en red, como esta reunión, ¿no? Pues este intercambio bidireccional entre profesionales clínicos, de investigación, familias, pacientes, para que la interacción nos permita también priorizar las necesidades y avanzar con el esfuerzo colectivo. Son condiciones que sabemos que son muy raras a nivel individual, pero al final colectivamente hay un gran impacto en todo el grupo, pues, de las somales y en específico en Gaucher. Y se necesita este esfuerzo coordinado para impulsar la investigación. Así que, aunque estamos todos de acuerdo en esto, me parece muy importante remarcarlo. Y bueno, agradecer vuestra escucha, vuestra presencia que impulsa nuestro trabajo, nuestra motivación de pacientes y familias. También agradecer al equipo de Metabólicas y Laboratorio de San Joan de Déu, donde trabajo, por el gran aprendizaje continuo.